Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el Seminario 13 de la CAM, el objeto del psicoanálisis. En este encuentro realizará su exposición la licenciada Irene Di Matteo. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Estela Maris Julián. Cuando quieras, Estela Maris. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Lauri, por la presentación oficial. En el día de hoy, la invitada es Irene Di Matteo, quien nos va a hablar sobre el disco y la banda de Moebius respecto de la clase 5 del 5 de enero del 66 del seminario 13. Irene Di Matteo es psicoanalista, miembro AME, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde dicta sus seminarios anualmente. Participa de la Lacanoamericana desde su fundación, así como de Convergencia. Ha sido supervisora en el Ramos Mejía, en el Hospital Evita de Lanús, en grupos de reflexión con residentes, en el Fernández. Fundó una revista con otros colegas llamada Fluctuar y a su vez ha tenido un espacio llamado Tertulias Clínica, un espacio independiente desde 1996 hasta el 2002 en que ingresó a la escuela y empezó a participar de carteles y actividades como tenemos todos los miembros. Bueno, Irene, un gustazo que estés una vez más aquí con nosotros. Te cedo la palabra y me embuteo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias al Centro 2 por este espacio que ya tiene unos cuantos años y muchas gracias a Estela por la invitación que se reitera. El año pasado también estuve, así que muchas gracias. Dobles gracias y a Laura por todo el apoyo técnico. Ahora me va a tener que ayudar con compartir la pantalla. Bueno, antes de abocarme estrictamente a la clase 5 del seminario 13, que nos ocupa este año, quiero señalar que coincido con lo dicho por Carlos Benvibre en la clase anterior, cuando manifestó que este es un seminario difícil. Difícil por lo engorroso de los temas, y donde habla de muchos temas que quizá arborizan a veces en demasía, el camino principal del asunto que nos propone, que es el objeto del psicoanálisis. Una sugerencia que me permito darles a quienes me están escuchando es que además de la guía de las clases que se van exponiendo y que ustedes van escuchando, busquen la manera de leerlas con otros. En este seminario sobre todo, en todos en general, pero en este me parece que a manera de grupo, de estudio, de cártel o como les parezca, les va a resultar agradable la experiencia y van a ver que no se van a arrepentir. Se lo sugiero firmemente. Cuentan con la incómoda comodidad de la virtualidad para reunirse y coincide con este sistema que adoptaron estas clases en el Centro 2, que son muy efectivas. Comienzo entonces manifestándoles desde qué posición me propongo abordar esta clase y las articulaciones que me vayan surgiendo a modo de ir tejiendo una trama con las clases anteriores. En este sentido, le pondría un subtítulo a esta reunión: Elogio de la lógica y la topología. Y les cuento por qué. Porque ambas disciplinas ayudan de diferente modo cada una a aprehender, con H entre medio, de qué se trata nuestra clínica y a formalizar, desubstancializar las nociones. ¿Cómo se puede captar eso que hacemos sin saber que lo hacemos cuando estamos en posición de analistas? ¿Se acuerdan de esa famosa frase que se le atribuyó a Lacan y que en realidad no es de él sino de David Nacio? El analista no sabe lo que dice, pero debe saber lo que hace. En realidad discrepo en un punto. El analista, es cierto, no sabe lo que dice en el momento que lo dice porque no es calculado, es del orden de la ocurrencia. El analista
No es calculado, surge en transferencia y es del orden de la ocurrencia. Rectificaría el debe saber lo que hace por el debe saber lo que hizo, cuando da cuenta de su clínica ante otros en ese momento segundo de su quehacer. Y lo digo por dos razones. La primera es que no se puede saber, si ese fuera el verbo adecuado, no se puede saber lo que hace más que a precup y por sus efectos en las siguientes sesiones si el paciente vuelve o si no vuelve, por ejemplo. Y la segunda, que no se trata de un saber, ni un saber del conocimiento, ni tampoco de aplicación del psicoanálisis. Se trata de hacer pasar algo de lo real imposible de decir y demostrar, y que solamente se demostrar, y que solo puede hacerse por vía de demostración. En esta clase, Lacan se propone proseguir con el objeto A y su lugar presente en la práctica del analista. Agrega, nadie sabe verlo. Objeto de desperdicio debe devenir piedra fundamental. Está presente por todos lados en la práctica del psicoanálisis constantemente. Que nadie sepa verlo no quiere decir que no podamos cernirlo, concebirlo, reflexionar sobre él. Me parece que es labor de cada quien que deviene analista y como efecto de la experiencia en su propio análisis. En los años de este seminario, Lacan protesta porque el objeto del que se hablaba era el objeto pregenital, que debía cumplir un proceso madurativo para acceder a la etapa genital. Se ocupaba de un sujeto que madura ligado al devenir sexual. Ante la insuficiencia de esta concepción, lo moral hace mito, dice Lacan, y profiere. Es inexacto, es imperfecto, porque no se trata del objeto de la pulsión. Prestemos atención a esto. No se trata del objeto de la pulsión, mediante el cual se busca alcanzar un fin, la satisfacción. Después va a decir objeto de la pulsión, objeto parcial. No llega a ninguna parte, la pulsión lo contornea para volver a la fuente. Y son 5 objetos que denomina oral, anal, fálico, escópico y voz. Hagamos otra distinción. Una cosa es cuando dice que se va a ocupar del objeto A en su presencia-ausencia en la práctica del análisis. Y otra cosa cuando habla del objeto del psicoanálisis, como se habla del objeto de la ciencia. Entonces, para no confundirnos, el objeto del psicoanálisis, como lo aclaró muy bien Rolando Carotti, es el sujeto. Ese sujeto dividido entre saber y verdad que la ciencia ignora. No lo forcluye. No diría que lo forcluye, como se dice frecuentemente. Parece un exceso decirlo así. Más bien no se ocupa del sujeto, no le interesa. Lo excluye en todo caso. Aclarado esto, luego va a decir que esta cuestión es un punto central y que el objeto A, que es su invento, debe insertarse en la división del sujeto por donde se estructura el campo psicoanalítico. Función del lenguaje, campo de la palabra. La praxis del psicoanálisis implica al sujeto de la ciencia, al saber no sabido del inconsciente y a la verdad que habla a través de las formaciones del inconsciente y dice a medias, realizándose como causa. En un movimiento, los tres, sujeto, la ciencia, saber y verdad, en un movimiento sinuoso y con alternativas. El sujeto de la ciencia y el del psicoanálisis en realidad son el mismo sujeto, solamente que la ciencia no se ocupa para nada de él. En este seminario, tal como lo mencionó Carlos Bembibre, Lacan retoma el punto de llegada en el seminario 12, que también anticipó en el final del seminario 11 de los 4 conceptos. La lógica del sujeto, en tanto dividido, donde ese estatuto da cuenta del estado de endija, de Spaltung, que es un término que nos donó Freud, que el analista localiza en su praxis cotidianamente. Es allí donde la supone base
o fundamento en la medida que reconoce al inconsciente que la motiva y produce efectos constantemente. Es cierto que no es suficiente que sea un hecho empírico únicamente de nuestra experiencia cotidiana. Es necesaria una reflexión para asir el concepto siguiendo aquella frase de Lacan en el Seminario 11 que se ha convertido en sintagma. Un concepto está determinado por la función que tiene. Un poco más. Más despacito, sí. Bueno. Sí, disculpen. Un concepto está determinado por la función que tiene en una praxis. Este concepto dirige la manera de tratar a los pacientes. A la inversa, la manera de tratarlos comanda el concepto o lo interpela. ¿Se acuerdan de esta frase del Seminario 11? Entonces, es necesario, para tomar la reflexión sobre la vocación de ciencia del psicoanálisis, ubicar un momento históricamente definido por Descartes y que es su cogito cartesiano ergo sum. Perdón, ¿habrá algo que no me escucharon y quieren que repita? ¿Por haber hablado tan rápido? ¿No? Nadie dice nada, así que está todo bien. Bueno, el ergo sum supone el rechazo a todo saber constituido que lo lleva a una duda metódica, pero amarra el sujeto en el ser para decir pienso, luego soy. Descartes vació al saber y lo puso en Dios. Se ocupa del yo en realidad. Es por lo tanto impensable que el psicoanálisis como práctica, el inconsciente de Freud como descubrimiento hubiese sido posible antes del siglo XVII, siglo de la ciencia, siglo de Descartes. El descubrimiento del inconsciente, ese accidente, como lo llama, surge a partir de los ideales de algunos científicos que abren vías para hacer entrar la fisiología y las funciones del pensamiento en la termodinámica. Freud vino después de Descartes. Pienso, luego soy, implica para Freud que hay pensamiento inconsciente. Ese es el paso de Freud, su descubrimiento genial, empujado por la episteme epocal. Muchos dicen que él se contrapuso a la ciencia. No, él era rigurosamente científico, pero bueno, fue más allá para producir su descubrimiento del inconsciente. Entonces, el sujeto de la ciencia es el sujeto del psicoanálisis, sujeto sin propiedades, despojado. Resulta el cogito cartesiano el origen común de la ciencia y el psicoanálisis. No hace falta la termodinámica. Lo que sí es necesario es tenerlo presente y aclararlo cada vez. Lacan busca una revisión de la doctrina en el sentido de una tópica estructural sin ninguna entificación, sustancialización o psicologización del sujeto ni del objeto A. Se va a ocupar del sujeto que habla, de enunciado y enunciación, de efectos del lenguaje. Los encara con la lógica para acercarse a la teoría lingüística. El sujeto sigue siendo correlato antinómico de la ciencia y se define por el fracaso en el intento de suturarlo, de llenarlo, de alguna manera de anularlo, que tiene la ciencia. Debe captarse, para nosotros, debe captarse al sujeto, asirse de algún modo, ese modo especial del sujeto dividido entre saber y verdad, entre significante y significante. Y ese modo
es a través de lo que nos aporta la topología con la banda de Möbius y el 8 interior. Constituye la escritura de algo que no se puede escribir, que no se puede asir. El axioma de Lacan es: si no es topológico, no se escribe lo imposible de escribir. Si tomamos la frase de Freud, wo es war, soll ich werden, donde ello era el yo debe advenir, Lacan propone: allí donde ello estaba, allí como sujeto debo advenir. Vuelve sobre la cuestión del saber y la verdad para decir que la inscripción, y estamos hablando de tiempos instituyentes, no muerden del mismo lado del pergamino, bueno, es una metáfora que habrá que ver, sea que venga del lado del saber o del lado de la verdad. Esos son dobles inscripciones que se resuelven con la topología, con la banda de Möbius. Una superficie de una sola cara y un solo borde no orientable. Quiere ir más lejos que un sistema intuitivo, pero no es sin ella, no es sin la intuición. Por eso es que les quería proponer hoy que jugáramos un poquito con las tiras de papel. Bueno, ustedes sabrán, pero yo se los recuerdo, que la topología es una parte de la geometría no euclidiana, digamos, que surge hace muchos años, pero que toma forma con Henri Poincaré hacia finales del siglo XIX. Él la definió como análisis situs, como rama de las matemáticas y la geometría que se ocupa de caracterizar algunas propiedades cualitativas de los objetos, no cuantitativas, no le interesa la dimensión, la medida, propiedades cualitativas de los objetos que permanecen a pesar de alguna deformación continua, sin roturas ni pegados. Entonces, ¿por qué se sirve de esto Lacan? Porque ya desde el seminario 2 se va a decir que la topología puede captar al analista porque lo involucra. Es cuando habla del analista como Sartor Resartus, sastre, el buen sastre o el buen cortador. Deseo de analista como el sastre que sabe cortar. La eficacia de un buen corte, pero eso sí, considerando el modo en que se echó ese corte. ¿No? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Carlos avanzó sobre esto. No es un corte cualquiera ni en cualquier lugar. A raíz de esto me acordé de un pequeño recorte, les voy a contar, con una paciente hace bastantes años, una paciente joven, 20 y pico de años, 30, recién recibida de psicóloga, estudiando, quería ser psicoanalista, estaba ya en el diván y en una sesión, ya venía varias sesiones anteriores, hablando, quejándose, protestando de su papá, ¿no? Tenía una relación conflictiva con él últimamente, se quejaba, no le gustaba de su ausencia, de sus disputas, sus diferencias, bueno, de distintas maneras se expresaba de ese modo. Tuvo un buen rato hablando así, hizo un silencio y de repente empieza a hablar y dice, retoma, ¿no? Y dice: en la calle Santa Fe hay un negocio que está en liquidación. Ahora cuando salga de acá voy a ir a ver unas pilchas porque están con unos precios. Bueno, y siguió hablando de las pilchas y de los precios y de la liquidación de la tienda. Cuando escuché liquidación, lugar en liquidación, dije:
acá amerita un corte, pero vacilé. Y al vacilar pensé, ¿cómo voy a cortar? Hace 15 minutos que llegó, está hablando, me parece que no hay suficiente despliegue. Les podría decir que no me decidí a hacerlo o no me animé a hacerlo, no corté. Bueno, la paciente siguió hablando de la prenda, de la liquidación, volvió a hacer un silencio y al rato empezó a hablar y a decir, ¿sabes? Me parece que yo estoy empezando a desidealizar a mi papá. Mi papá ya no es el papá que yo tenía cuando era chica. Bueno, hasta ahí es el relato para mostrarles cómo el corte no es en cualquier lugar, o si uno lo hace, será un corte trivial que no produzca nada, porque al disponerme dentro de mi vacilación a seguir escuchando, tuve la suerte de que apareciera en el discurso de ella el corte, que no solamente es el corte que puede hacer el analista cortando una sesión, sino que en el mismo discurso de la paciente, algo entre un significante y otro apareció que hizo un giro por el cual habló de otra manera y retomó lo que estaba hablando al principio. Bueno, eso para matizar un poco la avidez de esta clase. Y para también acordar, ¿no?, con Lacan cómo nos involucra, ¿no?, la topología. Él dice que nos decía, y yo lo he comprobado, que hacemos topología aunque no nos demos cuenta, ¿no? Estoy convencida, y por eso también les proponía hacer ese jueguito dentro de un ratito, de que la única forma de poder darnos cuenta y aprender de qué se trata es haciéndolo. Es aprender con el gesto, trabajando con la pegatina, con las hojas, equivocándonos, dando vuelta a la cinta, tratando de hacer lo imposible de hacer del cross-cap que Carlos trajo hecho, pero les habló de la imposibilidad, de lo imposible de construirlo, ¿no? Pero que algo de la intuición se aprende con el gesto. Después, por supuesto, con la intuición sola no alcanza. La topología entonces es un ejercicio de ablandamiento mental respecto de figuras que, bueno, las podemos aprender intuitivamente. Yo creo que es la mejor manera. Pero es más, cuando yo comencé a formarme en topología, quise hacerlo con una psicoanalista que manejara la topología y no con un matemático. Y eso hice hasta que después mi maestro fue Carlos Ruiz, el cual ambos, Clara Krugler y Carlos Ruiz, les estoy enormemente agradecida por esa transmisión que realmente me hizo aprender la clínica de otra manera. Cambió mi clínica, se los puedo asegurar. Hay efectos más allá de la intuición en el trazado de ciertos cortes. Las figuras topológicas, banda de Moebius, toro, cross-cap, botella de Klein, están en relación con la estructura de nuestra intuición, pero en posiciones desconcertantes. Uno se encuentra con cosas imposibles, con figuras rarísimas, ¿no?, que nos desconcierta, que no sabemos por dónde entrar, por dónde salir, cómo, sobre todo cuando están solamente dibujadas. Entonces es que se hace necesario ejercitarse para volver a encontrarse, ¿no?, por el ejercicio. Carlos Ruiz nos decía eso, había que practicar y practicar y practicar. Porque se trata de escribir,
escribir la estructura en términos de superficie, donde se pueden trazar líneas en tanto se pueda cortar por ellas. Entonces, si ustedes tienen ganas en este momento, si quieren, si tienen una hojita de papel, si están preparados, si no me dicen y sigo adelante, pero les quería mostrar la banda de Moebius y si ustedes pueden hacer el corte, lo hago yo con ustedes, no sé cómo hacemos para agrandar un poquito la imagen. ¿Podrá ser? ¿Se puede? Para que... No Si no, sé. ¿Lauri? me entiendo que no. no. Bueno, Igual estás en vista, o sea, está configurada en vista hablante. Cuando hablas, te ves vos. bueno, Irene, O por lo Irene, menos lo que tendrías que hacer es levantar los brazos para verlo. acá. ahí está, ahí se ve Ahí. perfecto. Bueno, entonces, si ustedes tienen la tirita o si no ven cómo lo hago yo, por ahí me equivoco, pero así hacemos cuando trabajamos, nos equivocamos. Esta es la torsión. Acá la pego. ¿Lo ven? Hice la torsión. Acá lo pego. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo quedó? Perfecto, perfecto, Tendría sí. que bajar un poquito su cámara, un poquito para que veamos más sus manos. No, no, no. Ahí Más, está, ¿no? ahí Más. está. Bueno, ahora, cuando ustedes lo hagan, y les pido que lo hagan, después toman por la línea media, meten ahí la tijera, a ver, meten ahí la tijera cortando por la línea media. Perfecto, ahí se ve, perfecto. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Me cortan por la línea media. Cuando llegan, Ahí Gigi lo está haciendo también. Marisa parece que también. Levanten las manos. Exacto. Ahí está Laura también, bien. bueno, cuando llegan al punto, paran un minuto. Ese es el punto, ese es el punto quid de la cuestión. Ahí, cuando paran y cuando ¡tac! Ya deja de, bueno, se desarmó, pero deja de ser una banda de Moebius para transformarse en esto. ¿Por qué? Porque la banda de Moebius es el espacio, es el corte. No ninguno de las bandas que quedan. Es el espacio, es el corte mismo. Ahora les detallo un poquito. ¿Lo pudieron hacer? Lo que queda, claro. A mí me quedó como enroscada también, como si fuera una mini, otra gran banda de Moebius, parece. Ya no es una banda de Moebius. La banda de Moebius es el espacio ese antes de que termines de cortar. El aire es el aire. Esa es la banda de Moebius. El aire. Perdón, una pregunta, porque claro, era una media vuelta y ahora quedó como más de una media Ahora quedó vuelta. con dos caras. Con dos, Ahora, claro. Lo que quedó no importa. Lo Ah. importante, hoy no importa. Lo importante es
que todo el recorrido que ustedes hicieron, ese aire que se fue produciendo, esa es la banda de Moebius. Y el corte le crea un borde. El borde, si ustedes dibujan ese borde, ahora se los voy a mostrar, ojalá se los pueda mostrar. Es el 8 interior. ¿Lo ven ahí? Sí. Ese es el borde de la banda, fíjense, que es un trazo que da una vuelta y que pareciera que pasa por debajo de otro, pero en realidad hay un espacio vacío. Ese punto es el mismo punto en el que ustedes pararon en el corte. ¿Se dieron cuenta? Son 2 vueltas. En el ejemplo, Irene, de liquidación y liquidar, si vos hubieras hecho el corte, ¿no? Y liquidar al padre, Sí, bueno, ahí está. El ahí corte. estaría. Claro, Exacto. ese punto. Liquidación, 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 liquidar al padre. Ahí está. Liquidar al padre, exactamente. Sí, exactamente, así sería. O la Santa Fe al Padre. O la Santa Fe al Padre. Buena, buena. Está bien. Buena asociación. Bueno, entonces, la banda de Moebius se desplaza en un proceso circular. ¿Mm? Hay una función de corte que le es necesaria. Ahí se revela la estructura de lo que hacemos para que algo del sujeto aparezca. Pero ni bien aparece, desaparece. Ahora luego los voy a retomar. Su estructura de la banda de Moebius muestra la necesidad de una función de corte. Ella misma es corte. Y tiene una función de borde. Es el borde del 8 interior. La segunda vuelta, hay una torsión en el retorno para que cierre lo que encierra, pero lo que encierra es un agujero, un vacío, que no es lo mismo, pero bueno. No a la manera de la circunferencia, cuya única vuelta traza un límite de una adentro y una afuera. No hay una adentro y una afuera. En la banda, dar la vuelta produce un bucle. Eso que a ustedes después les quedó por efecto de la torsión. Y lo que se encierra, eso que yo les mostré, es una abertura. Una y otra vuelta. La segunda vuelta repite la primera. El corte se realiza en una vuelta y produce borde en doble vuelta. ¿Vieron que eso que les mostré era 2 vueltas? ¿Sí? Si lo dibujan en el plano tienen que poner liñita de puntos, porque se parecería que está uno encima del otro, como está en el dibujo del seminario 11 al final. En el preciso momento que la vuelta cierra, que es cuando yo les dije paren, falla la representación. Cuando falla la representación y manipulamos la banda de papel, la materialidad del recubrimiento, que es el papel, una banda cilíndrica con una torsión desnuda la existencia de la banda. La existencia, ¿qué quiere decir? Que no está ni en un lado del papel ni en el otro. La existencia por fuera, en el aire, es el aire. Por eso, ¿cómo nos lo imaginamos? Así lo toma Lacan para que nos lo podamos aprender. ¿Qué quiere decir esto de que se produzca un sujeto en el interjuego entre un significante y otro? Pero que es un efecto y que ni bien aparece, desaparece. Por eso no se lo puede identificar. Uno habla en el lenguaje corriente, un sujeto, porque no sabemos cómo hablar. ¿Qué vamos a decir? El hombre, la persona, uno dice un sujeto, pero no, ahí lo estamos sustantivando. El sujeto del que habla Lacan, el sujeto dividido, es este. Es evanescente y queda fuera de la cadena inclusive, ¿no?
Entonces, manipulamos la banda de papel, que es la materialidad del recubrimiento. Una banda cilíndrica con una torsión que desnuda la existencia de la banda. Y cuando está el momento de corte, aparece la materialidad por un lado y la existencia, que es el aire, por otra. La banda es el corte. En el mismo instante que se cierra, el corte produce una transformación. Porque eso es lo importante en topología, que los cortes en la superficie produzcan una transformación. Transformen esa superficie en otra. Para que nuestro trabajo sea eficaz, llevará su tiempo, por supuesto, y no es en todas las sesiones, tiene que producirse algo de una modificación en la superficie. Lo que ustedes consiguieron, lo otro era una banda de 4 torsiones, ¿no? Bueno, eso es la manera en que podemos darnos una idea de la constitución del sujeto. Ahora, ¿qué es lo que corta? La palabra. Lo que corta es la palabra, no, no vamos con la tijera, ¿no? En tanto, significante, que viene del campo del otro, del lugar de la cadena significante. Funciona como significante y reduce al sujeto a no ser más que un significante petrificado en ese mismo movimiento, donde es llamado a hablar como sujeto. Ya cuando empieza a hablar, ya está. El borde es cuando dibujamos el borde es el 8 interior. Y el punto ese, que ustedes, yo las hice parar para que no cortaran, es el punto de imposibilidad. Donde no se cierra perfectamente, donde siempre hay un punto irreductible, siempre hay un vacío. Un punto que no está ni en una línea ni en otra, pero pertenece a la estructura. Eso muestra también la necesidad de escribir, ¿no? De escribir lo que nosotros podemos hacer en la práctica y que lo podamos aprender de alguna manera en el cuerpo. El sujeto, aquí quiero hacer una aclaración, no es una persona, no es un individuo, no es el hombre, es ese movimiento de desaparición que conserva la huella de la desaparición. Por eso cuando lo vuelvan a hacer, con los hijos, los sobrinos, los nietos, no sé, cuando quieran, como juego, en ese punto sepan que ahí desaparece. Es el momento que desaparece. Todo el otro camino es el que fuimos haciendo para que apareciera. Ahí aparece, inmediatamente desaparece. Es un intersticio. No se confunde para nada con la noción de ser humano. Aunque nosotros en el discurso corriente vulgar lo hablemos así, no es sujeto de la conciencia ni del inconsciente. No, estamos sustantivando. Sepamos, digámoslo si lo tenemos que decir, pero sepamos que no es eso. El sujeto desaparece en lo que dice, ¿eh? En la tensión entre lo que quería decir y lo que dice. Saber hacer, ¿eh? Es nuestra tarea, saber hacer con eso. Lo que de la estructura aprendemos por el gesto, es lo que la topología nos aporta, ¿no?
siempre igual va a ser una comprensión inacabada, ¿no? Bueno, continuemos. Lacan se nutre entonces con la topología matemática, pero después deja en parte el rigor de una adecuada presentación y hace, como con las otras ciencias de las cuales se sirvió, su propia versión, su topologería o su topología. Lo que se propone es hacer vivir a través de esas experiencias que tienen que ser hechas por cada quien, esas dificultades intuitivas del campo topológico que conservan su valor en la dificultad misma. ¿Se entiende eso? Lo mismo va a pasar con la construcción del objeto A. Yo lo que le quiero poder transmitir es que todo lo que nos trabe de esto es lo que nos equivoquemos aparentemente, lo que nos salga, lo que cueste, lo que nos produzca dificultad, es análogo a las dificultades que nos produce dirigir una cura, escuchar, ¿no? Dirigir la cura y no al paciente, ¿no? Pedirle que hable. No siempre habla y escuchamos detrás de de los dichos el inconsciente, ¿no? Hay discursos muy plenos de sentido que hay que ir aflojando, ¿no? Despacito, ¿no? En general, cuando se llega a estos aspectos en los seminarios de Lacan, en los textos, se los saltea o se lo deja de lado, diciendo que hay insuficiencias intuicionistas, ¿no? Hay muchos comentarios despreciativos hacia la topología. No, nos dejamos estorbar por una visión ligada al espacio de 3 dimensiones al que nos aferramos. Nos aferramos a lo conocido, ¿no? Se lo califica de imaginario, como si lo imaginario no tuviera que estar. El asunto es no quedarse ahí. El obstáculo no es la intuición o lo imaginario, que es un velo que nos impediría, según los críticos, ese velo imaginario nos impide captar de qué se trata. En realidad somos llevados a algo más primitivo, es lo que intentamos aprender de la estructura y la constitución del sujeto por el significante, sabiendo que del modo que lo hagamos y por el medio que elijamos siempre va a haber un punto que es irreductible y que es el punto de la represión primordial, la Urverdrängung, el vacío de estructura, que no es de origen, que está al principio, no hay origen, de estructura actual, presente. Siempre llegamos a un lugar irreductible. Cuando se dice que el significante agujerea lo real, por ejemplo, es un modo de decir, porque el significante no es un taladro, decía Carlos Ruiz. Lo real se aborda por vía de demostración, como esta que intenté hacer hace un ratito, ¿no? Es lo que le obsesiona a Lacan desde el principio, cómo transmitir aquello que no se puede decir ni mostrar. Y lo hace desde sus esquemas hasta llegar a las figuras topológicas y los nudos. Bien, ¿cómo estamos de tiempo, Estela o Laura? Bien, 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 estamos bien. Los voy a llevar de paseo entonces, como por el bosque, como Caperucita por el camino más largo, desobedeciendo a la mamá, para permitirles aprender el objeto A. Pasamos de la concepción del sujeto a la del objeto. Y les voy a hablar de lo que el objeto A no es, que no está dicho en esta clase, es algo que yo preparé para una clase hace unos años y que me parece que les puede aportar en algo. Es un camino más largo, porque me aparto un poquito del eje de la clase. El objeto A no es un objeto trivial, vulgar, aunque se lo vulgariza.
no es un objeto común natural, no es fáctico, ni objetivo, ni circunscripto, porque en realidad no es un objeto en el sentido común del término. No es especularizable, no tiene representación en el espejo, no es el reverso de la angustia, pero funciona en relación a ella. La angustia no es sin objeto, dice Lacan. Revela que él no falta. Por lo tanto, si revela que no falta, está instituido lo simbólico. No sin, digo de paso, es un operador lógico de implicación que media en lo binario. No es esto sin lo otro. La angustia señal revela que el objeto no falta. No es producto de ninguna psicogénesis ni es evolutivo, es de estructura, lo que les decía hace un ratito. No es complementario del sujeto, aunque de nuevo no hay uno sin el otro, articulados en el fantasma del cual el objeto es soporte. No es correlato de la necesidad, sino del deseo, porque tiene que ver con la causa, con el vacío, con la causa del deseo. No es cierre, está en relación con un corte y una caída. En realidad no se cae nada. No se cae nada, ¿no? Nosotros lo sustancializamos también ahí. No es la nada que remite al ser como su opuesto, tampoco es la nada. Su concepción abre otra lógica que la binaria. No tiene sentido, no sugiere nada. Busca una revisión de la doctrina en el sentido de una tópica estructural, de nuevo insisto, sin ninguna entificación o sustancialización, ni del sujeto ni del objeto. Y por último, no es sin el discurso. Recuerden, el discurso del analista está la minúscula en el lugar de la gente, ese barrado, el sujeto barrado, y abajo como producto S1 y debajo de la gente S2, que es el lugar de la verdad. No es más que una letra, un modo metafórico de nombrar un vacío, un hueco, una notación algebraica cuyo empleo le permitió a Lacan seguir un hilo desde los primeros tiempos de su enseñanza. Desde el principio pone idea, no pone IDS de self, ¿no? Sino idea, alrededor del cual se funda el yo que desconoce del niño, ¿no? La imagen en el espejo. ¿Bien? Eso, si hubiera puesto el self, era del orden imaginario. Y él ya entonces quería ir más allá a la alienación fundamental, donde nos desconocemos de ser yo, ¿no? Está el momento de alegría, de la unidad, ¿no? Y el momento de horror, que es cuando la mirada del otro cae y entonces aparece la angustia o el horror. Pero él pone el paréntesis y pone A. Que hay, para señalar ya de entonces que hay alguna otra cosa que es del orden de lo real, ¿no? Un espejismo, ¿no? Y que lo que hay de error en el centro de ese espejismo lo sostiene. El espejo es una superficie que divide para redoblarlo un espacio de 3 dimensiones, un espacio real, un accidente de apariencia. El hombre tiene aspecto simétrico, va a decir, pero es una apariencia porque ningún ser viviente está marcado por esta simetría bilateral. Es una simetría imaginaria que influye en nuestro cuerpo. Entonces nos asombramos cuando vemos un toro o un crosscap, pero si él dice, si hacemos algún experimento de embriología, vamos a encontrar muchas partes del cuerpo que parecen un gorro cruzado, un crosscap, ¿no? Bueno, pone una serie de dibujos que lamentablemente no se los voy a poder mostrar, yo los tengo todos aquí, pero bueno, no pude aprender a compartirlos. Vamos a ver si lo puedo relatar.
A esta forma de ser cuerpo, Descartes lo llama extensión, ¿no? La res extensa, todo aquello que tiene el mundo. Longitud, latitud, profundidad, todo lo que tiene cuerpo y ocupa un lugar en el espacio. Metidos en un espacio métrico de 3 dimensiones homogéneas. Esto es de Aristóteles en adelante. Lacan quiere subvertir eso, ¿no es cierto? Porque si estas 3 dimensiones y esta visión de la red extensa nos toma como una esfera, que somos una esfera, como un motor inmóvil, ¿m? Y en la superficie somos un círculo. La esfera se dibuja como un círculo. Critica entonces a Descartes, critica la física de las pasiones del alma, dice que las pasiones tienen que ver con el cuerpo, que Descartes sucumbe en el nivel de la extensión, que es un límite impuesto por Dios. Un límite que Dios pondría que hasta aquí no pasarás, ¿no? Como el firmamento. Lo que pasa es que si Descartes avanzaba, lo iban a quemar en la hoguera. Entonces, supongo que no avanzó. Con la concepción del significante y su combinatoria se puede ir más allá del espacio métrico. Por eso también la topología. Concebir al mundo de 4, 5, 6 o más dimensiones. Y allí pasamos el límite impuesto por Dios. Es en este momento y en esta clase donde dice por primera vez que lo real es lo imposible. ¿Por qué? Porque no hacemos con eso lo que nosotros queremos. Como por ejemplo la esfera de 7 dimensiones. Y también marca la diferencia entre el yo que se cree yo, que es el moi, fascinado por un punto secreto de desvanecimiento más allá de la imagen especular, y el ye, de la palabra y el discurso que se compromete con su acto. El ye de la enunciación, lo que se escucha, lo que intentamos escuchar, detrás de lo que se oye en el enunciado. Ese ye es el que está dividido. Ese, en todo discurso, el ye que habla, que enuncia, que va más allá de lo que es dicho. Entonces aparece esa frase donde, bueno, por un lado le piden que por qué no dice lo verdadero de lo verdadero, y él va a decir que en ninguna ciencia se puede decir lo verdadero de lo verdadero, y dice, yo, la verdad, hablo. Bueno, las críticas que han surgido de su soberbia y acerca, pero en realidad lo que está diciendo es yo, moi, la verdad, yo, hablo. Ye, el sujeto del yo, habla en el lugar del otro. Es del moi al ye. La verdad es la que habla. Y ahí está el ye. El lugar de la verdad está en el lugar del otro que está barrado. Y ahí hay efecto sujeto. Bueno, no sé si paramos hasta aquí o les quiero contar, aunque sea brevemente, que él después en esta clase trabaja con la esfera y para poder meterse en la cuestión de discriminar en el cross-cap. Ay, qué lástima que tenía un lindo dibujo del cross-cap. Bueno, para separar lo que el corte en el cross-cap es por un lado una banda de Moebius y por el otro el objeto A, y son 2 cortes diferentes y 2 efectos diferentes. Entonces, plantea lo elemental de la topología, ¿no? Si una línea de puntos que está con 2 segmentos al costado, a ver si la tengo por acá, no. Sí, acá está.
¿Se ve? Un No. poquito más, toma distancia. Exacto, ahí está, ahora sí, ahora sí. Acá tenemos, si nosotros vemos este círculo, ahí si es un círculo con una superficie, ahí tenemos un disco. Si es una circunferencia, hay un agujero, con una adentro y una afuera. Y el borde separa el adentro del afuera. ¿Una línea de puntos tiene borde? No, pero el borde son esos dos topes y lo que está en el medio, eso es el borde. Eso es algo elemental de la topología que él pone. Entonces, ese círculo que puso, circunferencia, vamos a llamarlo agujero, dice. Pero es una esfera que no está puesta en el espacio. Podemos hacer un agujero. Si hacemos un agujero en esa esfera y hacemos otros agujeros sueltos, todos pueden reducirse a un punto. Puedo agrandar al agujero, puedo llevarlo a otro polo, todas se reducirán a un punto. La esfera tiene esa característica, es la única superficie que no se puede reducir. O sea, que sobre una superficie determinada por un borde del disco, que es una esfera, todos los agujeros son reductibles a un punto y todos son concéntricos. Pero si a partir de hacer dos agujeros continuamos y hacemos uno que sea concéntrico a otro, me lamento, no podemos mostrárselo, eso no puede, es irreductible. Encontrarán el límite del borde, pues si ustedes ponen un agujero adentro de otro agujero, no lo van a poder reducir a un punto. Un agujero adentro de otro agujero no se puede. Si están separados, sí. Entonces se encuentra un límite de borde constituido por dos agujeros que están ahí. A eso lo llamó borde. Necesitaría los dibujos, pero bueno. Tengo algo, no sé si querés que comparta, a ver si te sirve, de Bandy Crosscap o no, como vos quieras. Les cuento nomás, les cuento que si ustedes van a los dibujos de la clase, lo van a ver. Yo fui a la clase en francés que tiene los dibujos mucho mejor. La de Staferla. Sí, mucho mejor tiene los dibujos. A ver si se los puedo mostrar. Por lo menos este. Cuando dice que a partir de dos agujeros que no se pueden ya reducir a un punto, se transforma en un cilindro. ¿Lo ven? Un cilindro el de arriba. Si lo da vuelta y pega esos dos agujeros con los dos agujeros de la forma de abajo, lo que se va a formar es un toro, una rueda de auto. Imagínenlo así, una rueda de auto. Por eso a la topología la llama también geometría del caucho. Bueno, Ahí entonces, puse la imagen, mira. perfecto, perfecto. Basta que invoque un cilindro de dos agujeros en los dos agujeros precedentes, lo que hace surgir la figura de un anillo, un toro. Lacan articuló muchas cosas con ese toro y con ello sale
de la imagen esférica del espacio. El anillo tiene un centro interior y un centro exterior. Dibujado es un toro de 2 dimensiones. Allí el toro es un ejemplo para figurar el lazo que existe entre la demanda y el deseo, pero ahora no les voy a hablar de eso porque no les puedo mostrar los dibujos que son tan lindos. Entonces, vayamos a la parte final. Ese es todo el avance que... Se me ocurre que podemos hacer algo, y es que vos mandes un mail con todas las imágenes que no pudiste mandar, y Laura ve cómo lo agrega cuando sube no sé, cuando sube la clase, o a los disertantes, no sé. Laura, ¿qué te parece, Laurita? Es que no sé si se va a poder enviar por YouTube las imágenes. Ajá. Me parece que no. Bueno, pero yo puedo compartirlo en la página de amigos Ah, a eso los que sí. les guste el psicoanálisis, y abajo poner todas las imágenes que, que querías agregar. Ahí está, Perfecto. listo. Qué lástima. Bueno. Cuando Lacan dice trazar una línea, siempre una línea de corte. Esto que les quede claro para todas las figuras que después puedan ir aprendiendo. La doble vuelta es la repetición. Hay vueltas de la demanda, 2 vueltas de la demanda, 2 vueltas del deseo, como condición para poder cortar. Pero él dice que se necesita otra función de borde, un poco más compleja, y que es la figura del cross-cap o gorro cruzado. Esto, por suerte, ustedes lo vieron con mucha claridad la clase pasada. Tienen presente lo que les mostró Carlos, donde se traza el mismo borde que Lacan describió antes del 8 interior, pero para obtener 2 superficies distintas. Una es un disco y la otra una banda de Moebius. Nos va a permitir obtener bordes de una estructura diferente. Todo borde que sea trazado sobre una banda de Moebius dará cualidades muy diferentes a los trazados sobre el disco. Y aún así está la existencia de lo irreductible. Esto quiero que no lo dejen pasar, ¿no? Que no se puede anular esa, que eso es lo bueno que tiene poder aprender que hay un punto irreductible que no se anula, que no se sutura, no se satura la figura, no se la completa, no hay 100%. ¿Mm? Todo borde que sea trazado sobre una banda dará cualidades muy diferentes a las trazadas sobre el disco. Y aún así, la existencia de lo irreductible, marcado por lo imposible en el mundo real de 3 dimensiones. La banda de Moebius representa pura y simplemente corte, soporte para que aprehendamos la estructuración de la función del sujeto como efecto puntual y evanescente entre un significante y otro que lo hace dividido. Pero la existencia está determinada por su función en la tercera dimensión, en lo real donde ella existe. La banda existe en lo real. El disco atraviesa como real esta figura, que es la banda, sin derecho ni revés, que nos permite figurar al sujeto como dividido, es la división del sujeto mismo en el corazón del sujeto, y el disco lo atraviesa como lo que queda, que es el objeto A. El disco es el objeto A. Este punto, que no es un punto, que no es sin dejar al objeto central que se llama objeto A, y que es el que posee el valor de verdad, o lo que da verdad cuando dirigimos una cura. Bueno, hasta aquí. Otra vez no te escucho. Ahí está, ahora sí. Bueno, gracias, Irene. Damos espacio para los comentarios y las preguntas, aunque nos queda poquito tiempo, pero bueno, se hace lo que se puede. Gisela,
Gisela Feldman, te escuchamos. Bueno, gracias primero por la clase. Me quedaba pensando en algo, ¿no? Si bien uno se da cuenta a Precup de qué es lo que hace o dice el analista en un análisis, pensaba en la interpretación o la escansión, que fue un poco el ejemplo que diste, que ahí dudaste si hacer una escansión o no, que son dos maneras de intervenir diferentes. Si en esos dos casos se puede pensar que hubieron cortes diferentes que producen, a Precup nos damos cuenta por los efectos diferentes, así sea una interpretación o una escansión. Eh, sí, podrían ser diferentes porque la escansión sería una marcación, ¿no? Por ejemplo, que yo le hubiera preguntado un lugar en liquidación. No me acuerdo si lo hice. Creo que no, porque en ese momento entré en la vacilación de si cortaba la sesión en ese momento cuando dijo lugar de liquidación, ¿no? Creo que sí, que podría ser eso, ¿no? Pero de todas maneras, en el momento en que uno, en un momento segundo, puede dibujarlo, podría dibujarlo como un corte, según los efectos. Podría decir, bueno, esto lo demuestro de esta manera, lo que hice lo demuestro de esta manera, que de todas maneras va a ser una hipótesis, es como es la lectura que el analista hace en transferencia, ¿no? No sé si responde. Sí, sí, gracias. Una canción, Laura, sí, perdón, perdón. una canción puede ser una marcación o puede ser un corte, Bien, porque el corte determina una marca. sí, claro. Laura Bueno, Guterman, sí. bueno, hola, ¿qué tal, Irene? ¿Qué tal? Dos preguntas para diferenciar o ubicar mejor. Vos, en lo último que estuviste mencionando, hablaste de lo irreductible. ¿Es semejante a lo que Lacan se refiere, o nosotros también, a lo incurable? Eso por un lado. Y el corte, mientras vamos con la tijera recorriendo la banda de Möbius, es el recorrido significante de los significantes, es el hablar, el decir, hasta que en ese instante se produce el corte, se desprende la banda. Eso, el corte, ¿es diferente a las torsiones? A mí se me ocurre que sí, pero la pregunta por ahí, reubicándola, es si las torsiones es el efecto del corte, es decir, eso nuevo que aparece. A ver, las torsiones serían el trabajo previo, todo lo que hiciste para hacer la banda de Moebius, digamos, ¿no? Ujú. Es el trabajo que se hace, las torsiones, las intervenciones, las interpretaciones, la escucha, buscando que haya una endija, todo eso. En algún momento eso produce un Efecto sujeto. instante, efecto sujeto, que en el mismo momento que aparece, desaparece. Porque cuando aparece y empieza a hablar, ya está. Ya Ujú. tiene entidad del sujeto, no está en, ¿no? Es lo que un significante para otro significante, ¿no? Es ese aire, ¿Eh? ¿Cómo? es el aire, Eso es el aire, exactamente. Eso es el aire. el respiro. La otra pregunta era sobre las torsiones. Sí, no, bueno, si las torsiones en el discurso del analizante está también es ese cambio justamente en lo que vos mencionaste de esa paciente, ahí donde ya la liquidación da lugar a decir de otro modo eso que hacía la Santa Fe al padre. Ya la torsión ya está hecha. Ujú. Ahí hubo una torsión y no es hecha por el analista, se hace ahí, en la situación.
¿no? No somos dueños de lo que podemos posibilitarla con una intervención o con una escansión, como decíamos recién, pero se produce Sí. se produce ahí in situ, por eso es tan difícil mostrarlo o explicarlo o criticarlo, ¿no es cierto? Cuando hay exposiciones clínicas, ¿qué podemos decir si el que estuvo ahí poniendo el cuerpo es el analista? Bueno, no podemos, podemos Es cuando pensar, se intenta, sí, podemos escuchar si se interroga en algo, pero no, sí, cuando se intenta contar una viñeta, algo, y algo se escapa, algo no se puede contar. a eso se refiere Lacan cuando dice Ujú. escribirlo de alguna manera que se pueda transmitir. Él buscaba la formalización y que uno no estuviera contando, bueno, porque me dijo, le dije, y entonces el padre y la madre, ¿no? Que sí, uno necesita a veces de ese relato, pero no es eso. No es eso la operatoria, ¿no? Y después las otras torsiones, bueno, cuando si siguen ustedes, si les interesa la topología, verán que son esas otras superficies. Lo importante es que sepan que el corte, si es un corte adecuado, como decía Carlos el otro día, no trivial, produce un cambio en la superficie. Aparece otra superficie. Si cortan el cross-cap, aparece en doble vuelta, aparece la banda de Moebius y el disco. Si cortan la supuesta banda de Moebius, que es el papel, aparece la banda de Moebius. En realidad la estamos produciendo, porque es el aire. Esa es la banda de Moebius, es el movimiento, ¿no? Ahí te Bueno, contesto. Sí, brevemente quedó la pregunta si lo irreductible puede ser semejante a incurable. Y sí, lo irreductible tiene que ver con la verdad incurable, digamos, con esa que tenemos que convivir para poder seguir viviendo, ¿no? Poder aceptar que hay algo, que no hay origen, que no vamos a llegar a suturar ese vacío, ¿no es cierto? Y esa falta estructural, que es de estructura, y que tenemos que convivir con eso. Que no hay ni al principio ni al final. Al final del análisis tampoco. Al contrario, es poder convivir, Hacer algo con lo incurable. hacer algo con lo incurable. Sería lo que tiene que ver con lo unercante, lo imposible de reconocer, con el ombligo del sueño, diría Freud, ¿no? Pero mirá si Gracias. empezó a hablar al ombligo del sueño. Gracias. bueno, muy ¿Puedo hacer bien. una pregunta más? Una pregunta chiquitita Eh, más. muy chiquita porque estamos pasados de tiempo. Sí, ¿quién es? Quería saber si en la ¿Quién es? banda de Gisela Ah, otra vez. Gisela. Sí. Y la banda de Moebius, que tiene más que ver con el sujeto, en contraposición al crosscap, donde aparece el disco que representa el objeto A, si el corte en una o en otro tiene que ver con algo más en relación a lo simbólico o algo que implique algo del objeto. Sí, claro. Por eso decía yo recién al final, un poquito apurada, que son distintos los cortes en la banda de Moebius Claro. que en el disco. ¿Mm? Pero tienen que estar los dos para que se produzca, porque es en el mismo momento que aparece el sujeto, decimos, porque no nos alcanzan las palabras, que cae el objeto. En todo caso aparece, pero el objeto no es un objeto, aparece un hueco, ese hueco con el que tenemos que convivir toda la vida. ¿Se entiende? Bueno, por ahí me puse un poco enfática. No, No, sí, sí, sí. además son temas para ir y volver una y otra vez, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, Bueno, disculpas de muchas gracias. ignorancia tecnológica. No, todo bien. Muchas gracias, Irene. Te agradecemos. Abran los micrófonos. Te Muchas agradecemos gracias. tu exposición y les cuento que en 15 días, o sea, el 17 de mayo, la invitada es Silvana Tagliaferro, que es de la Escuela Sigmund Freud de La Plata, quien va a trabajar la clase 6 del 12 de enero del 66, La esfera y el toro, saber y verdad. O sea que volvemos sobre esto. Y hay que volver.
sí, vean las clases de Staferla, que es la versión francesa, porque ahí tienen los dibujos que en esta versión de Román no tenemos nosotros. Véanlos y Bueno, se van a acordar de lo, espero, de lo que les dije. sí, gracias, muchas gracias. Bueno, Dibujen muchísimas gracias. muchas bandas de Practicar, a Muchas gracias, practicar. hasta luego. Muchas gracias. Cuando Marcela. quieras. Gracias, Chao, Irene. chao. Gracias a Muchas todos. gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Chao, chao.